Bienvenidos a la Red Citrino. Hoy día tenemos el gusto de recibir a Sergio Villela desde Argentina, un gran amigo que conocí en la Expo Real Estate. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal, Julio? Muy bien, la verdad que muy bien. Aquí trabajando desde Argentina y bueno, un gusto poder participar contigo y con nuestros colegas de Brasil y de Paraguay en esta gran exposición. A vos, Sergio, a vos. Bueno, primero comentarle cómo nos conocimos. Nos conocimos primero en la Expo Real Estate Bolivia. Vos viniste en mayo de este año y ¿qué impresión te llevaste? Así es, así es. Fuimos invitados ahí por la organización y la verdad que era la primera vez que viajaba a Bolivia y particularmente a Santa Cruz. La verdad que me encantó, una ciudad divina, la verdad que una gran ciudad de Latinoamérica, que yo creo que la gente que está en el mundo de los negocios y particularmente el negocio inmobiliario debería conocer. Eh, la verdad que a pesar de que tuvimos muy poquito tiempo, 2 o 3 días recorriéndola, el movimiento económico, el movimiento social y cultural que tiene la ciudad la hace muy, muy atractiva. Me sorprendió la cantidad de universidades que tenía, su forma de anillos, que desconocía cómo estaba conformada, pero la verdad que después de charlar con varios colegas de ustedes, allí mismo en la Expo, vimos un mercado sumamente estable, sumamente activo, muy propenso a convertirse en un objetivo de inversión para gente de otros países. Comentábamos en aquel momento, me acordaba que de gente de Chile también llegando a invertir ahí, y un poco creo que puede darse que en esta situación que vive por ahí la Argentina de cierta estabilidad tenga este ida y vuelta de gente invirtiendo de allá para acá porque estamos en un momento de oportunidad, o de la Argentina hacia Bolivia justamente por su alta rentabilidad, ¿no? Así es, Sergio. Bueno, Sergio, y yo igual estuve en Argentina hace unos días y en Buenos Aires para la Expo y sorprendido, la verdad, porque uno diría, pucha, uno escucha las noticias, ve y se entera de las cosas que pasan, pero la realidad capaz es otra. Me pareció muy dinámico el sector inmobiliario. Contanos un poco más para que se entere aquí los que nos escuchan. Sí, la Argentina siempre ha sido un país convulsionado, siempre hemos vivido con un proceso inflacionario histórico, ¿no? Es como que nosotros ya estamos como muy acostumbrados a esa situación que hoy empiezan a vivir muchos países del mundo. Vos empezás a sentir esta cuestión de inflación en Europa, en Estados Unidos, incluso en muchos países de Latinoamérica, como quizás producto de procesos externos, como puede ser este tema de la guerra de Rusia, de Ucrania, muchos factores que han ido alterando las economías mundiales, pero que uno en Argentina está como acostumbrado, ¿no? Como muy curtido su cuero de vivir situaciones extremas, y dentro de ese mar turbulento que es este país, las empresas de producción y de servicio, ¿no? Y entre ellas las de construcción, siguen trabajando, ¿no? Es como que es parte del juego que tenemos de manera permanente, de no saber qué es lo que va a pasar mañana o dentro de una semana, pero en ese ida y vuelta, en ese vaivén que tiene este mar que es la Argentina, es como que todos aprendimos de alguna manera a navegar. Entonces, aún en momentos difíciles, quizás con altos procesos de inflación o con cuestiones políticas que siempre complican, el constructor argentino, el desarrollista argentino, siempre sigue apostando en distintas ciudades, fundamentalmente en la capital, en Buenos Aires. Yo opero básicamente en Córdoba y en Rosario, que son la segunda y la tercera ciudad más grande del país, y vos ves exactamente lo mismo. Mis clientes históricos de 15, 20 años siguen construyendo, a veces un poco más de metros, un poco menos de metros, depende un poco de la coyuntura, pero tiene la Argentina ese arraigo particular, sobre todo el inversor más conservador, en que el ladrillo no traiciona, ¿no? Es decir, aquí tenés hoy la posibilidad de invertir en acciones, en bonos, en criptomonedas, en un montón de otras cuestiones que la tecnología nos ha puesto a mano
con mucha más facilidad de poder acceder a ese tipo de inversión, que antes a lo mejor era para unos pocos, y aún así hay un marcado proceso de inversión más conservadora que en la Argentina se traduce en la inversión inmobiliaria, ¿no? Gran parte de nuestra cartera de clientes, tanto de Córdoba como de Rosario, está compuesta por gente muy llegada a la producción agropecuaria, la gente de campo, que creo que por la misma forma de si llega bien a término la cosecha, si dependes de una cuestión climática o no, los convierten en grandes inversores por los volúmenes que manejan, pero por ahí conservadores que no miden tanto la devolución de rentabilidad, sino saber que de pronto vienen a estas ciudades y ven y tocan ese inmueble, tienen su escritura, su ladrillo, y por ahí la renta no es tan alta, pero saben que lo tienen, que si tienen que echar a mano ese capital se convierte rápidamente en líquido, ¿no? Entonces, esa historia de la vivienda propia, del techo propio, muy propio de los italianos, de los españoles que han conformado nuestro enjambre de país, de esa inmigración ya de más de 200, 300 años, no se ha roto culturalmente eso. Entonces, eso te permite permanentemente que haya gente construyendo, porque hay permanentemente inversores o usuarios finales, obviamente, que apuestan al ladrillo de Julio, ¿no? Totalmente. Y bueno, no deja de ser que tenés a Buenos Aires, que para mí de las ciudades más bonitas de Sudamérica, si no la más bonita. Entonces, Buenos Aires siempre va a ser Buenos Aires, va a ser reconocida a nivel mundial. Y uno de los temas y que fue interesante en la visita a la Expo Real Estate, yo conversaba con Damián Tagman y me decía, los precios que vemos hoy día son definitivamente el piso, ¿no? Entonces, para un inversor me imagino que está dispuesto a tomar ciertos riesgos. Hoy puede comprar muy barato. ¿Estoy en lo cierto? ¿Estamos en lo cierto? Contanos ahí, Sergio. Sí, sí, digamos, en los últimos 3 4 años hemos sufrido algún proceso de evaluatorio muy marcado, que hizo que el valor de los inmuebles en términos de dólares hoy estuvieran en su piso, te diría, de los últimos, sí, fácilmente, prácticamente del 2001 para acá no teníamos valores tan bajos en metro cuadrado. Eh, Eso dificultó en algún proceso, sobre todo más allá de la época de pandemia, dificultó un poquito el proceso de la venta, pero una vez estabilizado, sobre todo el valor del dólar, que es lo que moviliza el mercado inmobiliario argentino, comenzamos con un nivel de consultas y un nivel de concreción de, como te decía, inversores que son conservadores, un poco la renta en los últimos 9 meses en la Argentina, pero fundamentalmente esperar ese producto que vaya a subir de precio, como suele pasar en estos procesos muy marcados devaluatoriamente. Nosotros pasamos prácticamente de un valor del dólar informal de 200 a 300 pesos en un mes, en 30 días. Luego esa situación se estabilizó, el inmueble vuelve a subir, ¿no? Es Córdoba, Rosario, como ciudades importantes, quizás Buenos Aires como una capital reconocida a nivel mundial, que quienes tienen esa posibilidad de invertir, que están en otros países, pueden ver hoy a la Argentina en un valor, sobre todo de departamentos, de propiedad horizontal, en un valor que no se había visto por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, un momento de oportunidad donde creemos que estabilidad mediante del dólar, como viene sucediendo, va a empezar el dólar, a veces para arriba, para abajo, puede ser abrupto por semanas, pero en realidad siempre es más de poquito, como de agoteo, y en ese mismo proceso también aumenta el valor de los inmuebles. Entonces, hoy tener la posibilidad, por darte un ejemplo, de ingresar a un monoambiente en una ciudad como Buenos Aires, a valores de 70, 75 mil dólares, eran impensados hace 2 años atrás, donde ese mismo inmueble no bajaba de los 100 mil, no tenías posibilidad de conseguir por menos de 100 mil dólares. Es decir, en los últimos 3 años, los inmuebles en términos de dólares en la Argentina bajaron entre un 25 y un 35%, dependiendo del barrio, dependiendo de la ciudad, pero en términos generales, en la Argentina ese ha sido el promedio de la baja. Entonces, hoy tenemos
esa posibilidad de recupero, inversión en una, quizás con algún nivel de riesgo que es es esperar, te diría una inversión más de carácter especulativo, es decir, si compro en 100 para vender en 120, 130, hoy esa ventana de oportunidades está abierta en la Argentina para quien pueda venir con dinero de afuera, pueda tomar una rentabilidad muy por arriba del promedio de la rentabilidad mundial, que en este tipo de negocios suele ser entre un 8 un 12% anual. Bueno, hoy en la Argentina, quien quiera tomar digo riesgo en el sentido de decir que después ese aumento se demore un poco más. El riesgo jurídico no existe porque tiene su escritura, va a tener el inmueble, pero digo, quien quiera tomar un cachito más de riesgo en términos de tiempo, puede hacer una muy buena diferencia comprando hoy un inmueble en estas ciudades. Totalmente, y justo en la expo se hablaba de un potencial cambio de ciclo. Claramente pareciese que estamos en la parte más baja del ciclo inmobiliario y entramos en una parte donde es el momento para invertir. Y se nota también en la falta de stock. Leía hace un par de días que el stock de alquileres está bajando, el volumen de ventas está aumentando y es parte, creo que, de este cambio de ciclo. Sí, sí, exactamente. Digamos, de alguna manera la pandemia hizo que se retrasaran varios proyectos, es decir, no se lanzaron proyectos que se fueron lanzando ahora, algunos que ya estaban en proceso de construcción, obviamente por la misma pandemia se demoraron, e hizo que fundamentalmente 2021 y parte del 2022 nos encontráramos con menos cantidad de unidades en el mercado de la locación. Lo que hizo también que esa faltante de mercadería, por una cuestión lógica de oferta y demanda, hicieron que los alquileres en la Argentina recuperaran bastante. Pasamos prácticamente de una rentabilidad anual del 2% a casi bordear hoy un 3,5%, casi un 4%, dependiendo del tipo de producto. Eso ayudó, pero este aumento de rentabilidad se ha dado en la locación, producto de esta falta de ofertas, pero se han quedado los precios de los inmuebles estancados. Entonces, ahí es donde creemos que ahora comienza ese rebote, hay nuevos lanzamientos de proyectos, pero como un proyecto inmobiliario demora 2 o 3 años de hacerse, vamos a tener todavía una faltante de inmuebles que alimenten esa demanda de locación, lo cual va a hacer que ese 4, 3,5, 4% que yo recién te comentaba, yendo en el tiempo y no sea simplemente un espasmo del momento, ¿no? Vamos a necesitar por el 2020, en el 2021 por la pandemia, eso se va a trasladar 2 años para adelante, que viendo en este momento, pero cuesta en mi ciudad, aquí en Córdoba, conseguir una casa para una familia, para alquilar, la verdad que lleva, la búsqueda de una casa te lleva 60, 90 días, cuando normalmente encontrabas una vivienda en 10, 15 días o tenías oferta. Hoy, en el caso de Córdoba y de Rosario, que son ciudades que reciben muchísimos estudiantes universitarios de más de 20 provincias de la Argentina, son polos, sobre todo Córdoba es un polo universitario muy grande, contamos con la universidad más antigua del país, y más prestigiosa seguramente, como es la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, recibimos prácticamente 10, 12 mil nuevos estudiantes por año que son demandantes de este tipo de productos inmobiliarios y que tuvimos post pandemia prácticamente sin posibilidad de resolver el problema de cada uno de esos chicos que venían a estudiar por esta falta de oferta, ¿no? Así que bueno, hoy eso también ayudó a que ese tipo de estudiantes por ahí se fueran materializando alquileres en otros barrios de la ciudad, que no eran tan característicos de alquiler de estudiantes, pero la necesidad ha llevado eso y también ha beneficiado a todas esas situaciones, a todas esas zonas, a esos barrios, con nuevos productos, ¿no? Con nuevos lanzamientos, productos en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, proyectos realmente faraónicos de 10, 12, 15, 20 mil metros cuadrados. Hoy los contás con los dedos de la mano porque el mismo desarrollista se volvió más cauto, sabe que el negocio tiene que ser más corto en términos de tiempo, tratar de entrar y salir en 2 o 3 años, no más de eso. Y bueno, ese es el formato que ha ido cambiando, ¿no? Entonces muchos desarrollistas de edificios grandes
también se han pasado a la construcción de barrios, de housing, hay un gran desarrollo de housing, de casas en barrios cerrados que están teniendo muy buena aceptación en el mercado argentino y que se han convertido también quizás allí en un mejor nivel de rentabilidad en relación a la inversión en términos de alquileres, rozando el 5, el 5,5% en términos de alquileres las casas, sobre todo las casas estrenadas. Este 3,5, 4 que yo te comentaba se da más en los departamentos, obviamente porque hay mucha más oferta. Buenísimo, Sergio. Claramente vale la pena que el inversionista le dé una mirada a Argentina. Hay oportunidades y la vamos a tener en esta red inmobiliaria que tenemos hoy con Argentina, Paraguay y Brasil. Y seguramente en la Fexpo que vamos a tener en septiembre aquí en Santa Cruz, podremos saber mucho más de oportunidades específicas que tienen ahí vos con Sergio Villela Bienes Raíces y con Juan Carlos de Inmoterra, que también amigo que nos acompaña. Sí, así va a ser. La verdad que un placer poder participar de Expo Cruz, de tener esta alianza con todo el Grupo Valenzuela, con nuestros colegas de Paraguay, de Brasil, porque creemos y entendemos que el mercado inmobiliario ya desde hace un tiempo y tecnología mediante se ha democratizado más. El inversor hoy puede pensar no solamente en invertir en inmuebles en su lugar, en su ciudad de origen, en su país de origen. Hoy la tecnología, estas alianzas estratégicas que armamos a partir de congresos o a partir de conocernos personalmente y después de interactuar de manera virtual, permite, creo, que el inversor latinoamericano tomar las mejores decisiones. Creo que estamos en presencia por eso creo que conformamos un grupo con 4 países como muy marcados dentro de la fisonomía de Latinoamérica para poder hacer inversiones, porque cada uno de ellos tiene alguna particularidad que pueda hacer atractiva esa inversión a la particularidad de cada uno de los distintos inversores, ¿no? Esto que yo te comentaba del argentino que invierte en la Argentina con un fin sumamente conservador por el hecho de querer ir y tocar el inmueble, saber que está allí, pero también tenés el que ha tomado riesgo y de pronto dice vamos a probar y vamos a destinar el monto X para ir a Paraguay, para ir a Santa Cruz, para ir a Brasil, como muchos con otros valores en su momento lo hicieron, cuando Latinoamérica miraba una inversión inmobiliaria afuera, pensaba mucho más en Estados Unidos. Eso creo que ha cambiado, por eso la creación de esta red de colegas dispuesto a darle al inversor de cada uno de nuestros países y de países de Latinoamérica la posibilidad de que conozcan cada uno de nuestros productos, de nuestras oportunidades, de una forma mucho más personalizada, contándonos no solamente en qué consiste el negocio, sino contándonos cómo se vive en cada una de nuestras ciudades, cómo se vive en cada uno de nuestros países. Creo que eso ayuda mucho también esta relación interpersonal a que el inversor se sienta mucho más cobijado, ¿no? Totalmente, Sergio. Muchas gracias por tu tiempo y seguramente vamos a volver a conversar. Hasta luego. Gracias, Julio. Nos estamos viendo, Dios mediante. Abrazo Ya, grande. un abrazo grande. Chao, chao.